Se reanuda la audiencia después del receso ordenado por los magistrados. De pie, por favor. Se pueden sentar. La sala, una vez revisados los audios correspondientes tanto a la audiencia de formulación de acusación como preparatoria, advierte que parcialmente le asiste razón tanto a la Fiscalía como a la defensa, por cuanto en el escrito de acusación, efectivamente, y asimismo en la audiencia de formulación de la misma, el señor fiscal manifestó que los dos elementos materiales probatorios en cuestión se incorporarían con el fiscal que llevaba o llevaría el caso. En este caso, pues, el titular del despacho aquí presente. Esto en particular se puede advertir en la audiencia de formulación de acusación, cuando el ente titular de la acción penal así lo manifestó, según consta en el récord 1, minuto 33, 28 segundos. Estamos hablando de la audiencia de formulación de acusación del 28 de agosto de 2013. Asimismo, escuchado el audio correspondiente a la audiencia preparatoria, específicamente la sesión del 6 de diciembre de 2013, encuentra la sala que enunció y descubrió este elemento material probatorio, o estos dos elementos materiales probatorios del señor fiscal, pero no manifestó expresamente a través de quién o de qué manera los iba a incorporar al proceso. Según se puede advertir, en esa sesión de la audiencia preparatoria, récord 5, minuto 17, 44 segundos. Asimismo, en esta audiencia últimamente citada, encontramos que en esas circunstancias fue decretada la prueba, como consta en el récord 6, minuto 8, 4 segundos. Así las cosas, encuentra la sala, después de sopesar la situación, que si bien en este último acto relacionado con la audiencia preparatoria no se precisó específicamente, como sí se hizo en la acusación, en la audiencia de formulación de acusación, que se iba a incorporar a través del fiscal que llevaba el caso, para el caso concreto del señor delegado del ente acusador aquí presente, en ningún momento la defensa, pese a haberse denunciado y descubierto en tales términos y haberse decretado finalmente conforme lo solicitado por el señor fiscal, no hizo observación alguna ni interpuso el recurso o recurso alguno contra esta determinación de incorporar estos dos elementos materiales probatorios en tales condiciones. De tal manera que la prueba en lo que concierne a estos dos elementos fue en su momento decretada. En este instante, ya iniciado el juicio oral, estamos frente a la decisión relacionada con su incorporación, que es un asunto distinto. La prueba como tal fue decretada y en este momento se está discutiendo la manera o la forma como se está incorporando. Una vez preguntada a la defensa, como en efecto se hizo, si la misma le había sido descubierta, y manifestó que sí
y en su momento no tuvo ninguna observación sobre al respecto. Ya una vez se incorpora, entonces manifiesta su inconformidad con esta determinación, teniendo en cuenta que no es el mecanismo que corresponda a la realidad propia de estos elementos materiales probatoria, toda vez que se pretenden incorporar precisamente a través del mismo fiscal aquí presente, es decir, por la parte que representa al ente acusador. Esta prueba, así decretada y así incorporada, debe entenderse que desde el punto de vista de su validez no tiene cuestionamiento alguno. Esto es, desde el principio de legalidad, en lo que tiene que ver con el procedimiento de decreto y sobre el decreto de la prueba, está conforme a las pautas legalmente trazadas. La censura de la defensa, por tanto, se contrae exclusivamente es al momento con lo que tiene que ver específicamente con la decisión de incorporación, ya en el juicio oral. Pero la sala debe recordar que, de acuerdo con lo anterior, existe dentro del trámite procesal un principio que se denomina de preclusión, de tal manera que en su momento las partes tienen que hacer uso tanto de los derechos y también de las cargas procesales que les corresponde frente a determinadas decisiones que se adopten en el discurrir procesal y particularmente en lo que tiene que ver con las pruebas. El hecho de incorporarlo o incorporar estos dos elementos materiales a través del propio fiscal que en este momento funge como titular de la acción penal y representa al ente acusador en este proceso, no constituye, desde el punto de vista de la validez de la prueba, un obstáculo que impida su incorporación, toda vez que ambos son documentos públicos suscritos por él mismo, son de su propia autoría. De acuerdo con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de segunda instancia dentro del radicado 31.049, magistrado ponente Julio Enrique Socha Salamanca, del 26 de enero de 2009, señala textualmente frente a esta clase de documentos públicos, abro comillas: en consecuencia, el carácter documental público y auténtico de una sentencia judicial válidamente emitida es evidente y para su adopción en el juicio oral no es necesario que el funcionario que la profirió u otro testigo de acreditación comparezca a declarar acerca de su contenido o de la forma como fue obtenida. Cierro comillas. Situación fáctica que, entiéndase, corresponde en lo esencial a lo aquí discutido. Si bien no se trata de una sentencia judicial, sí es una decisión que tiene efectos jurídicos dentro de una actuación de tal naturaleza y que en su momento, por supuesto, correspondía a una fase de indagación preliminar, pero ello no le quita su naturaleza de determinación dentro de una actuación penal proferida por el propio ente acusador y en particular por el mismo funcionario que hoy funge como representante de la Fiscalía General de la Nación. Esta misma decisión, como se puede apreciar, es enfática en señalar que no requiere este tipo de documentos la presencia ni del funcionario o que se haga a través del funcionario que la profirió u otro testigo de acreditación. Con mayor razón cuando la misma se está haciendo, en este caso específico, a través de su propio autor, quien profirió estas decisiones en concreto. Así las cosas, al no versar esta decisión sobre una denegación o decreto de prueba que ya se hizo en la audiencia preparatoria, decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno, y quedar reducido entonces
el tema a una discusión en torno a la incorporación o la orden de incorporación del elemento material probatorio o de los dos elementos materiales probatorios en los términos ya señalados, la sala resuelve en este específico caso dar como válidamente incorporados estos dos elementos materiales probatorios. Ello no es óbice para que, como se dice en la, o se enseña en la sentencia de segunda instancia proferida dentro del radicado 36.611 del 22 de junio de 2011, magistrado ponente Julio Enrique Socha Salamanca, ello no obsta para que, como quiera que no se trata de un punto que concierne a la validez de la prueba, sino a su forma de incorporación, a la manera como se pretende incorporar o se incorporó, pueda alegar su deficiencia o esa irregularidad desde el punto de vista de la eficacia o de la aptitud probatoria, del poder persuasorio que pueda tener al momento de tomarse la decisión correspondiente, argumentos que podrá exponer en su oportunidad en los alegatos de clausura o de cierre. Así las cosas, teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, se itera, la sala da como legal o válidamente incorporado estos dos elementos materiales probatorios. Contra esta decisión, de acuerdo con lo manifestado en ese mismo radicado últimamente citado, en un caso similar, no procede recurso alguno. Como quiera que, como allí se indica, se trata de una orden y no de una providencia. Así las cosas, señor fiscal, ¿tiene alguna manifestación que hacer al respecto en relación con el tema? La Fiscalía ninguna. Señor defensor. Sí, señoría, no obstante lo que acaba de manifestar acerca de la imposibilidad de conceder algún tipo de recurso, la defensa considera que se está equiparando la decisión que se adopta con una orden cuando en realidad es de gran trascendencia para el desarrollo de la actuación. Y bajo este entendido, en la medida de lo posible, se interpone por parte de la defensa el recurso de apelación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia para que sea ella la que decida lo pertinente. En caso de no ser aceptado el recurso, desde ya la defensa hace uso del recurso de queja establecido por el ordenamiento procesal penal, solicitando que se compulsen las copias pertinentes, vale decir que se envíe a la superioridad el disco contentivo de la presente audiencia y los registros de las audiencias correspondientes a la acusación y al diligenciamiento de la preparatoria, porque indudablemente considera la defensa, tal como lo señala la sentencia del 13 de junio de 2012, dentro del radicado 36562, con ponencia del magistrado José Leonidas Bustos Martínez, que, comillas, ordinariamente aquello que con cierto desdén se menciona como meras formalidades es nada menos que la protección contra la arbitrariedad, cerramos comillas. La defensa considera entonces, honorables magistrados, que procede el recurso de apelación y solicita se conceda el uso de la palabra a la defensa para sustentarlo adecuadamente y en caso contrario, conforme las voces del artículo 179 B y siguientes, se conceda el recurso de queja en el evento hipotético que se llegare a negar el recurso de apelación. Señor fiscal, ¿alguna manifestación que hacer al respecto en torno a lo manifestado por el señor defensor respecto de la interposición de los recursos ya citados? Frente a la circunstancia de forma de conceder el recurso, ninguna.
Interpuesto como fuera entonces frente a la decisión anteriormente citada y en relación con la cual, una vez nuevamente aquí examinado el caso por la sala, encuentra que no es procedente el recurso de apelación por las razones ya expuestas, resuelve conceder el recurso de queja interpuesto por el señor defensor, razón por la cual se le expedirán de manera inmediata por secretaría las copias de las piezas procesales a las cuales hiciera alusión, con el fin de que se surta el mismo ante la sala penal, sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. En este orden se da por suspendida la audiencia y proseguirá una vez se resuelva lo pertinente en relación con lo manifestado, la solicitud efectuada por el señor defensor. Damos por concluida la audiencia suspendida por el día de hoy.